Bien, esta es la sesión número 16 de nuestro curso de planificación en la responsabilidad social empresarial. Estamos conversando sobre los indicadores y cómo es que tomamos en cuenta diferentes aspectos para evaluar la gestión de la responsabilidad social y cómo es que esta evaluación está inscrita en la planificación. Toda planificación necesita un elemento de evaluación, porque si no, no es posible saber si es que estamos respondiendo efectivamente a lo que queríamos conseguir. Un aspecto muy importante a evaluar es el nivel de diálogo y el involucramiento de los distintos grupos de interés. Los grupos de interés eh, tienen, por supuesto, decíamos, diferentes expectativas y nuestra acción genera impacto en ellos. Entonces, ¿cuáles serían los indicadores que evaluamos? Por ejemplo, si el grupo de interés y la empresa está consciente de la importancia del diálogo. Una cosa es la conciencia de que es importante. Entonces, ¿cómo es que sabemos si está consciente de la importancia del diálogo? Porque conoce los diferentes, eh, las expectativas de los grupos de interés. Entonces, la empresa los conoce, al menos se ha preocupado de conocerlos, de tenerlos en cuenta, y entonces puede decirse que efectivamente está informada de eso. Bien, pero no basta con conocerlos, ¿no es cierto? Conocerlos es una etapa, pero tendría que buscar un poco más. Por ejemplo, ¿qué pasa si ya establece algunos mecanismos de diálogo e involucramiento de los grupos? ¿Para qué? Para remediar situaciones, impactos que están ocurriendo. Entonces ya tenemos una segunda etapa, un segundo momento en el cual la empresa ya ha establecido algunos mecanismos de diálogo. No solamente conoce los problemas, sino que estableció un mecanismo de diálogo. Pero se logra, además de eso, interiorizar los problemas que pueden ocurrir, adopta una estrategia de gestión de la información, ¿no? Eh, ¿Cómo organiza el diálogo? Porque lógicamente los grupos de interés, pues cada uno tiene sus expectativas y cada uno puede decir muchas cosas. Podemos obtener una gran información. Si somos muy cuidadosos, claro, podemos saber mucho de nuestros grupos de interés. Pero si no organizamos la información, pues vamos a estar muy mal. Entonces, ¿cómo es que priorizamos este diálogo? ¿Cómo priorizamos este involucramiento de los diferentes grupos, ¿no? Ese sería una etapa mucho mejor. Pero finalmente sería mucho mejor el uso de herramientas y políticas que involucren a todos los grupos de interés sin dejar en cuenta ninguno. Y entonces minimizamos los impactos negativos que puede generarse en la organización. Vean ustedes cómo hemos elaborado estos indicadores. No son indicadores que nos digan, por ejemplo, bueno, tenemos en cuenta dos grupos de interés.
solamente los colaboradores y los clientes. Una etapa mejor, tenemos en cuenta 4 grupos de interés. No, porque finalmente, necesariamente la organización está ya vinculada con sus grupos de interés. Ya estamos vinculados con nuestros accionistas, con los dueños, con los clientes, con el medio ambiente. Desde el solo hecho de existir ya estamos vinculados a ellos. El tema es cómo es que gestionamos esta vinculación y cómo es que establecemos este nudo de relaciones necesarios, ¿no? Bien, entonces esto por el lado del involucramiento con los grupos de interés. Pero si nos vamos, por ejemplo, a los factores internos, por ejemplo, nos referimos al diálogo, por ejemplo, con los empleados, ¿no? Un grupo de interés muy importante es el diálogo con los empleados, son los colaboradores, ¿no? Y entonces nos podemos preguntar si este diálogo efectivamente ocurre. Por ejemplo, una primera etapa es que la empresa no ejerce presión sobre los empleados involucrados en actividades sindicales. Esa ya es una primera cosa. Bueno, como digo siempre, no pensemos en la responsabilidad social solo de las grandes empresas. Claro, si hablamos de sindicatos, estamos hablando de una organización mediana, por lo menos, si no es grande, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la universidad, no solo no puede no tener sindicatos, pero tiene grupos de colaboradores, de trabajadores, ¿no? Entonces, claro, nosotros podemos pensar que no estamos estableciendo presiones sobre ellos. Esa es una primera etapa. A lo mejor ya es un logro, no presionarlos, pero es una primera etapa. Una segunda etapa ya sería que ofrecemos libertad, ¿no? Libertad para expresarse. Bien, y otra vez pensemos en la pequeña organización, en la bodega, el negocio pequeño. Ahí no tenemos grandes números de empleados. Probablemente tenemos un empleado o dos. Y entonces, ¿cómo sería esto de dar libertad de expresión? Bueno, pues simplemente aquí la pregunta sería si recibimos a nuestros empleados para conversar, si es que nosotros tenemos el papel de dueño, ¿no? Es decir, la organización es una organización en la que la jefatura, la autoridad o el dueño tiene puertas abiertas, ¿no? En la universidad, por ejemplo, que el decano, que el rector, que el secretario general tenga las puertas abiertas. O un colaborador o un trabajador de la universidad, un profesor, tendría que tener mucha suerte para poder hablar con la autoridad. Bueno, o un trabajador de una pequeña empresa, ¿no? De la organización, pues bueno, el dueño nunca tiene tiempo, nunca lo puede recibir. Bueno, pues imaginémonos una universidad, no por supuesto la Universidad de Trujillo, que es una universidad católica con principios católicos, pero imaginémonos una universidad privada de Trujillo, universidad
mediana, ¿no? O puede ser grande, como las hay, de hecho, en Trujillo. ¿Qué pasaría en una universidad en donde un profesor jamás puede hablar con el rector porque no, pues es una instancia muy grande, ¿no? ¿Quién va a llegar hasta el rector? Uf, eso es imposible. Hay que pedir una cita y anda a ver si te dan la cita después de 5 meses, ¿no? O si directamente te dicen, no, pues no, el camino está cerrado. Bueno, en este caso, allí hay un problema en el diálogo, ¿no? Eh, una acción respecto a este tema es que por lo menos haya una libertad para que todos los trabajadores, todos los colaboradores puedan expresarse, tengan algún espacio de expresión, puedan escribir al jefe, al director. A veces vemos organizaciones en las cuales los jefes se ubican en una especie de Olimpo, ¿no? De casa de dioses. Entonces es pues imposible acceder para cualquier persona, solamente los que están más cerca, ¿no? Y eso nos pasa también en la empresa pública, ¿no? La alta dirección, solamente los asesores pueden llegar al director, al jefe. Eso está muy mal. Porque finalmente todos somos personas. Lo hemos visto, seguramente lo han visto ustedes mucho en su maestría, porque hay un componente importante de justicia social. Finalmente todos somos personas, seres humanos. Al final lo que tenemos son distintas funciones. Pero el señor que tiene la función de lavar los baños es tan importante como el señor que tiene la función de dirigir toda la organización. Son personas, tienen funciones diferentes. El señor que lava los baños tiene alguna posibilidad de expresar sus problemas, sus expectativas al jefe de la organización. Esa es una buena pregunta que hay que hacerse. O esa posibilidad está cerrada. Bueno, pues un indicador importante del cumplimiento de esto es, bueno, ¿cómo es este ejercicio de libertad que tienen los colaboradores? Bien, ¿qué ocurre si no solamente el jefe tiene las políticas de puertas abiertas para recibir a todo aquel que quiera hablar con él, incluyendo los empleados, pues, técnicos o los que tienen las funciones menos visibles, ¿no? Sino que además tiene la capacidad y el interés de ir en busca de ellos, de reunirse periódicamente. Si es una organización grande, pues con los sindicatos, con los representantes, pero si no es tan grande, con los empleados. Tiene el interés de ir a buscar a los empleados, a los colaboradores. Y si es el caso de una universidad, pues tiene el interés de buscar a los alumnos. Recuerdo algunas prácticas en una universidad que yo tuve el gusto de conocer, una universidad católica ciertamente, en donde el propio rector, recorría a la hora del recreo los patios y los espacios donde estaban los alumnos. Él salía de su oficina y se mezclaba entre los alumnos y tomaba café con ellos, se metía a la cafetería, conversaba con ellos. Esta es una actitud proactiva. Aquí ya tenemos entonces una etapa superior.
una etapa mejor en la cual definitivamente hay una proactividad mucho más grande. Pero ¿qué tal si el jefe quien esté a cargo de la organización no solamente va a buscarlos, sino que sistematiza esas reuniones y planifica con el sindicato o con los grupos de colaboradores un cronograma de reuniones para cumplirlas? Y además va en busca de los empleados y los escucha sistemáticamente y le dice al colaborador: muy bien, hemos hablado ahora, el próximo mes volvemos a conversar para que me cuentes cómo ha evolucionado tu problema. Entonces tenemos allí una acción mucho más proactiva, ¿no es cierto? Porque no solamente quien está a cargo de la organización, el gerente, el jefe, pues va a buscar a los empleados, sino que sistematiza esa comunicación. Y entonces allí tenemos también un aspecto muy importante, que es el involucramiento de los empleados, ¿no? Porque una cosa es la relación que tiene la jefatura, la autoridad con los colaboradores, pero otra es el nivel del involucramiento de los empleados, o sea, esta respuesta de los colaboradores. Un nivel básico es que ellos conocen las normas, las pueden entender, las pueden analizar, ¿no? Muy bien. Otro nivel es que ellos tienen a su disposición las normas, pero además son explicadas, ¿no?, periódicamente, y pueden ellos pedir las consultas que quieran, ¿no? Bueno, un siguiente nivel es que las decisiones, las grandes decisiones, de alguna manera se consultan con ellos. Es decir, no solamente los empleados, los colaboradores conocen las disposiciones, las normas, las pueden analizar, sino que además son escuchados por la gestión de la organización. Y finalmente, pues participan activamente en los comités de decisión. Es decir, ya se hace una sistematización de su presencia. Bien, traslademos nuevamente a la pyme, a la pequeña empresa. Bueno, pues en la cual el dueño de la empresa tiene 1 o 2 colaboradores y los escucha, los hace participar de las grandes decisiones, les hace tener en cuenta todas las preocupaciones también, ¿no? De esa manera los involucra, ¿no? Qué bueno es que el dueño, el que tenga las gestiones a su cargo, la gestión de la empresa, también participe de alguna manera los colaboradores de sus preocupaciones, de los problemas de la empresa. Por ejemplo, problemas financieros, problemas de cualquier tipo. Les participa, les pregunta su opinión, toma en cuenta sus opiniones y juntos encuentran la solución a las mismas. Esa es una manera en la cual los propios empleados se sienten verdaderamente involucrados con el avance de la empresa, y sienten también sus límites, sienten también sus dificultades y las hacen suyas.
De esta manera pueden comprometerse mucho mejor con las acciones que tomen en cuenta, en las cuales se avance para remediar los problemas. Bien, esto es en cuanto a la gestión participativa, y esto es lo que se puede medir en estos indicadores de la planificación, y cómo es que, si es que la planificación tiene en cuenta los aspectos fundamentales de la responsabilidad social empresarial.